Sí. Que las diapositivas aparecen ahí en la pantalla. Sí, doctor. Sí, sí. Espera. Yo no puedo pasarlas. ¿No puede adelantarlas? A ver, un momento. ¿Ahí está bien? ¿Ahí aparece? Sí, doctor. Sí. Ya, perfecto. Bien, buenas noches con todos ustedes, futuros médicos, ¿no? Entiendo que la auditoría de esta noche pues comprende médicos que están realizando el internado, ¿no? Que se ha suspendido por motivos ya conocidos, y entiendo que también estarán escuchando la ponencia médicos erunistas, es lo que tengo entendido. Entonces, agradezco la invitación a formar parte de esta unidad académica, parte de la iniciativa que ha tenido el Grupo SOCIEM de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Entonces, yo soy cardiólogo, tengo la subespecialidad en cardiología intensiva del Hospital Clínic de Barcelona. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Mansour Aminaga Seno. Hoy, bueno, fui invitado para compartir el tema de hipertensión arterial sistémica, pero en relación básicamente al diagnóstico oportuno y al tratamiento en cuanto a la primera línea, es decir, aquellos médicos que afrontan en sedes de nivel 1 esta enfermedad. Sabemos de que la hipertensión arterial sistémica es un factor de riesgo cardiovascular que es manejada no solo por médicos eh, cardiólogos, sino por medicina general. Hay temas en realidad de la medicina en la que no solo es abocado al especialista, sino también es multidisciplinario e incluso también tiene que ver mucho los psicólogos, tiene que ver mucho la parte nutricional, o sea, los que están encargados de ver una adecuada dieta para el paciente. A veces es necesario tomar como punto de referencia lo que pueda ayudarnos las nutricionistas, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones esta enfermedad conlleva a no solo la presencia o el Doctor, tratamiento de un médico. ¿Aló? ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Por favor, Ever Salazar, estás compartiendo tu pantalla. Presiona en detener presentación. Ever Salazar, en donde dice detener presentación, por favor. Um, Puede continuar, doctor. Bien, entonces para ir hacia los objetivos de la ponencia, pues voy a incidir en la correcta técnica de medición de la presión arterial en el consultorio. También mencionar aspectos claves de guías internacionales, llámese la guía europea, la más reciente, igual la americana, esta última de presente año, a fin de complementarlas con las normas técnicas tanto del MINSA como de salud. Reconocer la importancia del diagnóstico oportuno de hipertensión arterial en el cribado,
interpretar correctamente la escala de valoración de riesgo cardiovascular en hipertensión arterial y entender el tratamiento de hipertensión arterial desde un aspecto individualizado. Esta es la agenda. Aspectos en la correcta medición de la presión arterial, diagnóstico de hipertensión arterial, valoración de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial y riesgo cardiovascular y el tratamiento. Desarrollamos el primer punto, pues estas son las referencias, ¿no? Que de verdad es hablar de estas normas técnicas de la realidad nacional y comparar con los principios, las recomendaciones, tanto de las guías europea como americana, pues si me piden una opinión, cuál es la que más se adecua o la guía más sencilla, fácil de entender, más práctica, es la guía americana. Y es precisamente actualizada. Y las previas también han sido base para las normas técnicas nacionales. Así que yo pienso que la guía americana engloba o se extrapola a otras realidades, ¿bien? Que no tiene nada que ver con la del octavo reporte, que es la publicada en 2014. Esta guía tiene más consensos y tiene más nivel en cuanto a grado de recomendación, niveles de evidencia. Así que he tomado mayor interés en cuanto a la guía americana. No obstante, las demás guías van a ser mencionadas en el transcurso de la exposición. Esto considero bastante esencial en cuanto a la medición de la presión arterial, porque si un paciente llega al consultorio es para darle una atención de calidad. Yo pienso que en el primer nivel de atención, para poder determinar la presión arterial de un paciente, entonces debo tener un conocimiento pleno cómo debe ser la correcta técnica de la medición de la presión arterial, porque desde ahí parte una serie de eslabones en la cual yo voy a etiquetar a un paciente como hipertenso. Pero para llegar a ello necesito hacer bien la medición de la presión arterial, la cual abarca aspectos muy importantes, desde tener un brazalete adecuado, es decir, un brazalete que tenga una vejiga que englobe el 40% del mínimo, ¿no? El 40% del brazo del paciente. Lo primero que debo medir es desde el acromión hasta el olecrano. El punto medio es donde va a determinar la circunferencia del brazalete y es el que debo tener como referencia. ¿Cuánto mide la circunferencia del brazalete para poder utilizar un determinado brazalete, ¿no? Y la vejiga, que es lo que contiene, es la bladder, es la que debe englobar el 40% de la circunferencia del brazo, ¿bien? Como mínimo. El brazalete debe ocupar hasta 2 pliegues de dedo por encima del pliegue del codo, que es precisamente donde voy a palpar la arteria humeral, ¿no? Que es la que me va a permitir escuchar los ruidos auscultatorios de Korotkov y determinar la presión máxima y la presión mínima. En cada brazalete aparece una línea donde va a estar identificada la arteria, en este caso, si hacemos la medición de la arteria braquial, direccionada hacia la misma, ¿no? Tomen en cuenta de que estamos midiendo la presión arterial periférica, no la central. ¿Cuál es la presión arterial? La más fidedigna de todas es cuando medimos la presión en la arteria aorta. Esa es la presión arterial real, la central. Pero lo que estamos midiendo es la presión arterial periférica, es decir, las condiciones en las que debe ser tomada la misma, debe ser la idónea, con el fin de que ésta se acerque o tenga una aproximación lo más que se pueda a la presión arterial central, que obviamente
no se va a poder hacer, incluso en la unidad de cuidados intensivos no hacemos la medición de la presión arterial central, lo que hacemos es la presión a nivel de generalmente de la arteria radial, una línea arterial, donde vemos la curva anacrótica, la curva dicrótica, ¿sí? Y con eso ya tenemos una referencia de cómo está la monitorización de la presión arterial de manera continua, ¿no? Pero ese es un paciente crítico, un paciente en el que está con vasopresores, en un estado de shock, entonces una monitorización más estricta. Aquí lo que estamos haciendo es la medición de una presión arterial de una manera no invasiva, ¿bien? En la que también debemos tomar en cuenta la medida del brazalete. Es un paciente gordito, no entiendo que el brazo va a tener una mayor circunferencia y por lo tanto el brazalete también debe ser de una medida adecuada, ¿bien? Hay diferentes tipos de tensiómetros, desde los de mercurio, los aneroides, los digitales, pero en términos generales, todo tipo de tensiómetro debe estar estandarizado, debe estar, digamos, debe tener una validación internacional en cuanto al estándar de cada aparato. Por ejemplo, la guía americana recomienda que cada tensiómetro debe estar o debe tener la categorización ISO, la categorización del estándar europeo, del estándar americano, para que sea catalogado como un aparato estándar, un aparato fidedigno de toma de presión arterial. Entonces, ahora aparecen ya los tensiómetros digitales. En todo caso, cuando me preguntan, por ejemplo, en consultorio, si el tensiómetro, si es un tensiómetro digital, cuando el paciente se toma el AMPA, que es la monitorización de la presión arterial domiciliaria, pues si el tensiómetro tiene, digamos, está bien calibrado o está estandarizado, entonces yo me voy a la página del Stride BP para poder reconocer, o en los aspectos técnicos de cada marca, la verdad, es una casi obligación saber qué tipo de aparato es la que estoy contando. Los Riester son alemanes, tienen una estandarización ISO, así que es una marca de bastante fiabilidad, ¿no? El Stride BP es una organización científica internacional, ¿no? Sin fines de lucro, abarca muchas sociedades y el propósito es que cada aparato esté estandarizado, ¿bien? Lo cual no sucede siempre, ya que cada empresa está individualizada. Hay cuestiones aquí ya económicas en las que no vamos a entrar a tallar, pero sí es importante conocer, ¿no? La estandarización de cada aparato, de cada tensiómetro. La medición correcta de la presión arterial, pues es importante tomar en consideración que cada vez que mido la presión arterial, el paciente debe estar en una correcta posición. Entonces debe estar con el respaldar, ¿no? La espalda pegada a la silla, los pies en paralelo al piso, pegados los dos, no deben estar entrecruzados, el paciente no debe de hablar, el paciente debe estar con el brazo y la altura que permita estar a nivel del corazón, ¿bien? Es un ambiente adecuado, un ambiente, digamos, aireado, que el paciente no fume, no haya tomado café, no haya realizado ejercicio 30 minutos antes, un tensiómetro limpio, bien, esté relajado al menos unos 3 a 5 minutos. Y esto es importante, que en consultorio debería medirse, o deberíamos tener 2 medidas o hasta 3 como mínimo de la presión arterial, separado 1 minuto por cada medida, con el fin de realizar un promedio. Entonces, es lo que recomienda hacer en consultorio. O 2 o hasta 3 medidas o intervalos de 1 minuto de la presión arterial. Un tensiómetro validado y básicamente estos aspectos. El otro brazo debe estar pegado a la otra pierna. Bien, entonces, todas estas
consideraciones deben ser vistas desde el primer nivel de atención. Estoy seguro que estos aspectos, bueno, a veces hasta los cardiólogos, cuando revisamos nuevamente la correcta medida de la presión arterial, como que nos ponemos en alerta, ¿no? ¿Qué hemos hecho antes? ¿Le estamos cumpliendo? ¿Estamos haciendo una correcta medida de la presión arterial? Entonces siempre hay que estar en un continuo repaso con el fin de que estos datos, que son muy importantes, no tengamos una alteración en la medida de la presión arterial. Entonces, ¿cómo se mide? Lo que hacemos es, básicamente, es a colocar el brazalete, tomamos un punto, 100 milímetros de mercurio. Entonces, colocamos el brazalete, llegamos a los 100 milímetros de mercurio y palpamos la arteria radial. Entonces, la idea es que primero sea una medición de la presión arterial palpatoria, saber hasta qué momento el pulso de la arteria radial desaparece y a partir de ahí sumar 20, 30 milímetros de mercurio. Entonces, si me preguntan cómo es la correcta medida de la presión arterial en cuanto a cifras, y al inicio, ¿no? a la medida y en cuanto a cifras, pues pongo un punto de corte, inflo hasta 100 milímetros de mercurio, veo si palpo la arteria radial, si está ausente el pulso, entonces aumento 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de ese nivel y empiezo a auscultar recién la presión arterial. ¿Bien? De lo contrario, puedo ir directamente a hacer una medida de la presión arterial auscultatoria con los ruidos de Korotkov, que es básicamente 5 ruidos. En la fase 1 vamos a auscultar dos latidos rápidos para luego ya en la fase 2 agregarse un chasquido básicamente ya luego en la fase 3, ¿sí? Ese golpeteo va a ser más fuerte, desapareciendo el chasquido. En la fase 4 prácticamente es donde ese golpeteo va a ser más suave, y en la fase 5 desaparece ya los latidos. Estamos hablando de que la presión arterial sistólica debe coincidir con la fase 1, ¿no? Cuando escuchamos los 2 primeros latidos, esa es la presión arterial sistólica, y la presión arterial diastólica es cuando es en la fase 5, en los adultos, porque en las gestantes, en los niños, es en la fase 4. Entonces, cuando ya desaparece por completo en la fase 5 el golpeteo, el pulso, es donde es la determinación de la presión arterial diastólica. Esto es variable, ¿no? Va a depender también del tipo de paciente en el que estamos, porque, por ejemplo, si es un latido, si la auscultación va a depender del pulso, si es regular, irregular, si es una fibrilación auricular, qué es lo que puedo hacer ahí, ¿no? Entonces, si son los 5 o 6 primeros latidos, primero que debo, un paciente con arritmia cardíaca, hago un promedio de los 5 o 6 primeros latidos en la fase 1, ya que es muy difícil determinar la presión arterial hasta cierto punto en pacientes con arritmia cardíaca, pero si tomo la consideración que en la fase 1 va a haber, ya no cojo 2 latidos, sino hasta 5 o hasta 6, y hago un promedio de los mismos para determinar la presión arterial diastólica. En los pacientes con insuficiencia aórtica severa, por ejemplo, que tenemos una presión de pulso amplia, ¿no? Es decir, una diferencial amplia, una presión arterial sistólica que está en un extremo y la presión arterial diastólica que está en otro extremo, a veces es difícil valorar la presión arterial diastólica en este tipo de pacientes. Incluso los pacientes con bloqueo AV de tercer grado, en la cual también podemos encontrar una presión diferencial amplia. La presión diastólica puede incluso no desaparecer hasta los 10 milímetros de mercurio, hasta los 0 milímetros de mercurio. Entonces podemos estar también, podemos encontrarnos hasta en esos casos con ese tipo de pacientes, ¿no? Aquí voy a proyectar un video, espero les guste este resumen.
El primer sonido es un leve golpeteo que señala la fase de fase 1. Comienza con los dos primeros latidos regulares y se corresponde con la medición de la presión sistólica. Al comienzo de la fase 2, el golpeteo está acompañado de un murmullo. La fase 3, el murmullo desaparece y los golpeteos se hacen más fuertes y da un tono más alto. Durante la fase 4, esta fase desaparece diastólica de aumentos. Bien. En cuanto a la medición de la presión arterial en el consultorio, pues aquí lo más importante, ya lo hemos mencionado, pero aquí en el último ítem, menciona que podemos medir la presión arterial de 2 a 3 veces en el consultorio. ¿Okay? Si tenemos una medida de más de 140/90, indica hipertensión. Ojo, esto es ya como dar un diagnóstico, ¿no? Pero de aquí en las siguientes diapositivas vamos a tomar ciertas consideraciones en cuanto a este dato, ¿bien? Porque si está en más de 140/90 debemos tomar una actitud médica previo a iniciar un tratamiento, ¿bien? Entonces, esto lo tomamos con pinzas, ¿no? Del etiquetar desde la primera consulta a un paciente como hipertenso. Pero esto, ojo, en la primera visita, porque si el paciente llega a la primera, lo cito unas 2 veces más, entonces, y hago el promedio de las visitas del paciente que son en consideraciones 3, y ya la presión arterial está por encima, la sistólica está por encima de 140, ya puedo etiquetar a ese paciente hipertenso, que es lo que me está indicando aquí la diapositiva. O sea, no confundir con que yo debo tomar una sola medida 3 veces en la primera visita, y eso lo tengo que hacer en las visitas sucesivas si es que estoy sospechando de hipertensión arterial para recién etiquetar a un paciente como hipertenso. ¿Qué debo tener en el primer nivel de tensión? Debo contar mínimo un estetoscopio, un tensiómetro calibrado, validado, en la posibilidad de una balanza, de un tallímetro. Yo creo que eso es muy importante porque hipertensión arterial va asociado con factores de riesgo modificables en las cuales yo debo tener un índice de masa corporal para valorar al paciente. Si yo tengo un electrocardiógrafo excelente, ya puedo identificar algún daño de órgano blanco, en este caso cardíaco, si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. La cinta métrica me va a servir para valorar la circunferencia abdominal, es decir, desde la parrilla costal, las últimas costillas, hasta la espina ilíaca anterosuperior, en el punto medio entre esos dos puntos de referencia, voy a colocar la cinta métrica y de acuerdo a la circunferencia abdominal ya estoy etiquetando a un paciente como de riesgo, de elevado o de muy alto riesgo cardiovascular, solo con una cinta métrica, ¿no? ¿Cómo llego al diagnóstico de hipertensión arterial? Para ello es necesario repasar la etiología y la fisiopatología de la hipertensión. ¿Cómo llegamos cuáles son los mecanismos por los cuales se llega a tener hipertensión arterial? Entonces aquí tengo una pregunta en cuanto a las causas de hipertensión arterial. Y definitivamente la hipertensión arterial en el 95% de los casos es idiopática, esencial, no hay causa definida. Siglo XXI no tenemos
todavía una causa así per se, como en la mayoría de patologías cardíacas, una etiología definida de hipertensión arterial. Miren, un 95% son esenciales y un 5% en la cual podemos tener causa identificable. Pues definitivamente hay causas endocrinológicas, renales, desde la patología vascular, llámese estenosis de la arteria renal, o parenquimal como la glomerulonefritis, el hiperaldosteronismo primario, donde va a haber mayor absorción de sodio y por lo tanto incrementar los niveles de presión arterial. Entonces aquí definitivamente la respuesta es el aneurisma arterial renal, que no es la falsa, ¿no? Es lo que hemos comentado aquí, resaltar medicamentos. Un paciente que llega al primer nivel de atención y verificar qué fármacos, por ejemplo, porque la mayoría de pacientes se automedican, están con un tratamiento y de pronto debo tener en consideración qué medicamentos el paciente está a preguntar, esto es parte de la anamnesis. El paciente consume, el paciente tiene como estándar en cuanto a terapia, pues los anticonceptivos, los corticoides, los vasoconstrictores, a veces llegan consumiendo antigripales muchos días, están además con AINES, están con otro tipo de fármaco, por ejemplo, hay antimicóticos, pacientes que se automedican con antimicóticos y de pronto el itraconazol tiene efecto de subir la presión arterial, o pacientes que tienen o que abusan del uso de antidepresivos tricíclicos, anfetaminas. Todo ello es parte de la anamnesis para determinar las causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, el cribado es importante. Lo que se ha estandarizado hasta el momento es que el paciente mayor de 18 años debe estar más o menos cada 5 años con la medición de la presión arterial. Y aquel paciente en el cual yo ya encuentro con cifras de prehipertensión, es decir, por encima de 120 y de sistólica y 130, hasta 130, entonces puedo evaluarlo cada 3 años, lo cual se hace más ajustado el control si el paciente ya está entre 130 y 140, la cual ya puedo hacerle un estándar, porque si es un paciente prehipertenso o catalogado como presión alta, de 130 hasta 140. Entonces, este paciente o este grupo de pacientes ya debo de tomar en consideración, porque son los que pueden hacer, sin llegar a más de 140, que es el diagnóstico ya descrito, de hipertensión arterial, pueden llegar a hacer eventos cardiovasculares. Y entonces son los que voy a tomar en consideración para poder hacerle un adecuado seguimiento. Y ya los pacientes hipertensos, ya haciendo un promedio de sus cifras, más de 3 en consultorio, o por medio del AMPA o de un MAPA, haciendo ya diagnóstico de hipertensión arterial, entonces es el paciente en el cual ya confirmo el diagnóstico y por tanto voy a instalar un tratamiento. La fisiopatología se enmarca en realidad en 3 aspectos: la actividad simpática, la actividad neurohumoral y la lesión endotelial. Entonces, es lo que puede explicar, ¿no?, el mecanismo fisiopatológico por el que aparece la hipertensión arterial. Bien, entonces, tomemos en consideración de que el sistema simpático hiperactivo, ¿no? Ustedes saben que la fórmula de la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esa es la fórmula de la presión arterial. Entonces, la resistencia vascular periférica está determinada por uno de los determinantes, es la actividad simpática, la vasoconstricción. Entonces, una actividad simpática incrementada es un mecanismo fisiopatológico determinante de las elevaciones de presión arterial. Y aquí un dato interesante: los vasoreceptores inhiben a nivel del núcleo del tracto solitario, son simpático-inhibitorios, ¿no? Simpático-lítico. En cambio,
los quimiorreceptores son estimulantes del sistema simpático. Ese equilibrio es el que va a determinar digamos, la cifra de presión arterial en vigilia, en sueño, en alguna actividad. Entonces, ese balance básicamente incluso en aquellos pacientes con hipertensión arterial resistente, los cuales ya están con 3 fármacos o más, incluido diurético, y hay una refractariedad a tratamiento, entonces ya hay armas más sofisticadas para poder dar algún tipo de solución a estos pacientes. Por ejemplo, a nivel de los vasoreceptores hay marcapasos estimulantes de los vasoreceptores con el fin de inhibir el sistema simpático. Bien, otro punto es la norepinefrina que se libera a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel renal. Entonces, que eso también va a ser estimulante del núcleo de tracto solitario. ¿Sí? A nivel endotelial, obviamente, nosotros sabemos de que la angiotensina 2, que parte todo del angiotensinógeno que se forma a nivel hepático y que la enzima convertidora de angiotensina se encarga de convertirla en angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, pues esta última se une a su receptor, que es el AT1. Este AT1 es proinflamatorio, produce estrés oxidativo, vasoconstricción. Entonces, este mecanismo también está ya muy bien descrito. Incluso esto ya estas gráficas se ha puesto de moda por el tema de la pandemia, porque ya se ha descubierto de que, así como el angiotensinógeno 2 se une al AT1, también puede haber proteínas que se unen al AT2 y el AT2 ser más bien protector y el AT1, que es dañino, pues equilibrar ese efecto vasoconstrictor prooxidante, proinflamatorio del AT1 y al final llegar a un equilibrio, porque también existe el AT2, que es un receptor, digamos, con propiedades favorables. Bien, y contrarias al AT1. Ya se ha descubierto la angiotensina 1,7, la angiotensina 1,9. Entonces cada vez hay más moléculas que van saliendo a la luz con esto de la raíz del COVID-19, ya que el virus se une a la enzima convertidora de angiotensina y estimula la producción de angiotensina 2 que se une al AT1 y provocar más, y a través del receptor AT1 ingresar a la célula y replicarse aún más, ¿no? Porque este es el mecanismo que produce el virus de replicación viral al unirse a este receptor. Pero la contraparte es la T2, el angiotensinógeno 1,9, lo cual la inhibición de este eje de la angiotensina por los IECAS o los DARA2 han mostrado beneficios para poder, con el fin, y esto está ya validado, de que un paciente hipertenso incluso no debe de suspender su tratamiento con IECAS o ARA2 debido a que, primero, que es que un hipertenso no controlado es peor en cuanto a pronóstico en COVID que un paciente hipertenso controlado. Y si a eso asociamos otros factores de riesgo cardiovascular, el pronóstico va a ser peor en cuanto a mortalidad. Entonces, esta vía de la angiotensina es bastante común escuchar en un webinar de aquellos médicos ya expertos en hipertensión arterial y que están preocupados por el tema de la pandemia, en la cual pues consideran no suspender el tratamiento con IECAS o ARA2. Y justamente el óxido nítrico es lo que me va a permitir dar un efecto protector a nivel vascular, porque el óxido nítrico me genera vasodilatación arterial. Entonces es precisamente la unión de las plaquetas y al receptor a nivel endotelial, la cual me va a permitir liberar óxido nítrico, que es un factor protector, repito, porque me produce vasodilatación a nivel arterial. En cuanto al remodelado vascular, ¿no? Esto es importante y es a lo que se tiene que evitar
al iniciar un tratamiento, que exista este remodelado vascular, ya sea concéntrico o excéntrico. ¿Cuál es el fin del tratamiento antihipertensivo? El fin del tratamiento antihipertensivo es o desacelerar el daño a los órganos diana, llámese corazón, llámese riñón, llámese cerebro, llámese sistema vascular. Y en este caso es lo que se tiene que evitar, ¿no? El remodelado o incluso el tratamiento, cuando es eficaz, disminuye este remodelado tanto concéntrico o excéntrico, porque son determinantes para que digamos, esta alteración ya anatómica pueda ser un factor el cual no me permite poder ya ayudar al paciente desde el punto de vista farmacológico e incluso modificando los estilos de vida cuando ya son de grados severos. Pero si mi intención con el tratamiento es evitar dicha hipertrofia del músculo liso, pues estoy haciendo o provocando un beneficio al paciente a largo plazo. Pues esa es la idea del tratamiento antihipertensivo. Pues mejorar, o primero, que es brindar al paciente mayor sobrevida, y esto impactar en cuanto a pronóstico y en cuanto a producir daños secundarios a partir de la hipertensión arterial. Yo creo que esto es lo mismo. Lo que sí quiero incidir es que la renina, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 2, parece que hubo ahí una fe de ratas. Mencioné la renina es la que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y el ECA, el angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, lo que se ha visto es que la prorenina es una molécula aislada de la renina, que no es un precursor de la renina, pero también puede estar o tener efectos aislados y ser también estimulador de fibrosis, tanto a nivel vascular como a nivel miocárdico, ¿no? Y entonces esta es una molécula de la cual no podemos olvidar, la prorenina. Al final, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la que, esta última hormona es la que va a retener sodio y va a repercutir en cuanto a la fibrosis. El diagnóstico de hipertensión arterial, y esto es ya un consenso en toda guía, es presión arterial sistólica mayor de 140, con una presión arterial diastólica mayor de 90. Yo puedo catalogarlo con un paciente en varias medidas, un paciente con presión alta, cuando está entre 130 y 139, pero este paciente, su control, hemos dicho, cada año, ¿bien? E incluso un poco más estrictos, porque no quiere decir que no van a ser eventos cardiovasculares. Se ha descrito que pacientes que antes se les llamaba prehipertensos, ¿no? Debemos tener ya una consideración bastante especial en estos pacientes con presión arterial alta, sin ser catalogados aún como hipertensos. Igual la guía americana también coincide, mayor de 140 con 90, para catalogar a un paciente en consultorio. En cambio, lo que también está recomendado es que el paciente pueda medirse la presión arterial de manera ambulatoria, que ese es el AMPA, o sea, en domicilio. Y de manera ambulatoria, que es el MAPA, es el colocar el aparatito y de acuerdo al insuflado de cada 15 minutos durante 24 horas determinar una cifra promedio. Si es por MAPA, es mayor de 130 con 80 para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Y si es por AMPA, que el mismo paciente se realiza, más de 135 con 85. Y las guías tanto del MINSA como de salud también acuerdan tener esta cifra como punto de corte, mayor de 140 con 90. Bien, no voy a incidir mucho en esto en cuanto a la monitorización en domicilio o el MAPA,
Pero lo que sí me llamó la atención es que los colombianos, por ejemplo, tienen su sociedad de cardiología, son bastante disciplinados. Ellos han hecho un folleto, se le brinda al paciente este tipo de recurso, con el fin que él mismo se pueda medir la presión arterial en casa. Llámese 2 medidas en la mañana, 2 medidas en la tarde por 7 días. El primer día, cuando el paciente ya llega a la consulta con esta tarjetita, y hacemos el promedio desde el día 2 hasta el día 7. Bien, entonces es lo que me va a determinar, ¿no?, como diagnóstico de presión arterial, de hipertensión arterial domiciliaria. Y en el mapa vemos esto. En el mapa vemos a aquellos pacientes, ¿no?, que hacen una variabilidad de la presión arterial tanto en el día como en la noche. Entonces, el ciclo o la variabilidad normal de la presión arterial es que durante la mañana esta aumente naturalmente y durante la noche esta se reduzca un 10 a un 20% de la presión arterial sistólica de la mañana. Pero en algunos pacientes esto puede ser incluso inverso, es decir, las presiones arteriales durante la noche sean muy altas. Son los riser, los non-D, pero incluso los riser, cuando ya superan el 20% de la presión arterial de la mañana. Entonces, esta valoración es lo que nosotros hacemos en el mapa, ¿no? Catalogar a un paciente como un dipper, que es el normal, como un non-dipper, un riser, o un extremo dipper en su defecto. ¿Bien? Los conceptos de emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, pues siempre es preciso valorar porque de esto va a depender referir o no. A veces llega un paciente al consultorio y de pronto ya un paciente hipertenso, con diagnóstico de hipertensión arterial, pero las cifras de presión arterial son muy altas. Pero el paciente está tranquilo. El paciente de pronto llega por un control y asintomático, generalmente los pacientes añosos, y uno hace la medida de la presión arterial, 220, 200 de presión, 200, 220 de presión arterial sistólica. Entonces, este paciente definitivamente no puedo catalogarlo como una crisis hipertensiva. Entonces, aquí entra a tallar mucho la adaptación de la enfermedad al paciente. Pero si ya tenemos una sintomatología importante del paciente a partir de una cifra estandarizada, llámese 220 de sistólica con 120 de cifra de diastólica por encima de estos valores, entonces es un paciente en el cual ya debo tener un tratamiento, digamos, más dirigido. Y es así que si un paciente llega por un dolor de pecho, por ejemplo, yo le mido la presión arterial, está en 220 con 100. Definitivamente ese paciente no lo puedo pasar por alto. Es un paciente en el que debo de actuar de manera rápida. Quizá lo más conveniente es una vía, ¿no?, y trasladarlo a un hospital, porque estoy sospechando que es un paciente que está haciendo un daño de órgano blanco, en este caso corazón, un infarto agudo de miocardio, o un paciente que llega a la consulta y tiene un dolor desgarrante a nivel de la espalda. Entonces sospecho una disección aórtica y de pronto la presión arterial está muy alta, que es otra. O un paciente que llega porque súbitamente tiene una ceguera, tiene una maurosis unilateral. Entonces de pronto sospecho de que hay un daño a nivel de órgano blanco, a nivel ocular. Entonces este paciente tiene que ser referido definitivamente para poder recibir tratamiento endovenoso. Los otros pacientes, pienso que aquellos pacientes que están con presiones arteriales elevadas, sí, ¿no?, por encima de 180, y la cual puedo manejarlo de manera ambulatoria, ¿bien? Pero eso sí, con un control estricto, porque estos pacientes, así como llegan asintomáticos con presión arterial muy alta, en el camino o en el seguimiento, en el mismo primer nivel de atención, puede darme sorpresas. De pronto empieza
a manifestar sintomatología de daño de órgano blanco. Entonces, definitivamente este paciente debo trasladarlo a un hospital. Son estos los pacientes en los que debo tener consideración en el primer nivel de atención. Hago la pregunta ya para pasar a la valoración de riesgo cardiovascular de manera general, en la cual la escala de Framingham es la que por muchos años es la que nos ayudaba a valorar a un paciente el riesgo de presentar solo enfermedad coronaria, ¿no? Ya luego fue modificándose los criterios de Framingham, pero que esta no repercutía como una invalidez externa, es decir, solo en estado, era para pacientes solo norteamericanos, que no se podía extrapolar sus resultados, esos criterios a otras realidades. Entonces, la guía europea resaltó un score, los criterios SCORE, ¿no? Que no solamente ve el riesgo para desarrollar enfermedad coronaria, sino también el riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, que es lo que vamos a revisar en instantes. Pero los criterios de Framingham son los clásicos, pero, ojo, solamente está validado, no tiene validez externa, es para determinar el riesgo de enfermedad coronaria, más no para otro tipo de patologías. Sobre repercusiones orgánicas de la hipertensión arterial, es falso que la mayoría de los hipertensos no tienen síntomas debido a su hipertensión arterial. Esto es verdadero, ¿no? Un paciente asintomático, un hipertenso no debería tener síntomas. Si tiene síntomas, algunos son muy, digamos, muy leves, como una cefalea, como un tinnitus. De pronto son pacientes que están con ciertas cifras de presión arterial controladas, que en algún momento sobrepasan, por algunas circunstancias, sobrepasan sus cifras de presión arterial acostumbradas y empiezan a tener síntomas. Eso pasa comúnmente en la consulta. Entonces, lo que hay que hacer, ya esto con la experiencia, es, bueno, ajustamos tratamiento, vemos estilo de vida, qué es lo que está sucediendo para poder, digamos, pasarlo a su presión arterial dentro de su enfermedad, a la presión arterial basal dentro de su enfermedad de hipertensión arterial. Pero aquí lo que sucede y lo que es básico es que un paciente hipertenso no debe tener síntomas. Pueden producir, salvo estén en momentos de crisis hipertensiva, ¿no? Pueden producir alteraciones orgánicas, tanto la hipertensión esencial como la secundaria, esto es cierto. Puede producir insuficiencia cardíaca, ya con el daño de órgano blanco. Y lo que la encefalopatía hipertensiva que me ha pasado también en mi época de internado, había una paciente que de pronto alteración del sensorio, no focalizaba, pero permanecía, ¿no? Como una cefalea y alteración del sensorio. Hasta incluso se sospechaba de meningitis, un líquido cefalorraquídeo aséptico, y de pronto, pero siempre con cifras de presión arterial alta. Pero la señora nunca focalizaba. Eso es lo predominante en la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que no hay generalmente focalidad neurológica. Ya pasamos a los accidentes cerebrovasculares, que es distinto, ¿no? En la cual ya puede haber la misma, ¿no? Y la hipertensión arterial, obviamente, que puede deteriorar la función renal. Los factores de riesgo cardiovascular, estamos ya, esto hay muchos, digamos, interesados en cuanto a determinar los factores de riesgo cardiovascular a nivel mundial. Está el ATP4, que es el último estándar, bien, y hay revisiones numerosas en cuanto a esto de factores de riesgo cardiovascular, pero lo que está publicado en las normas técnicas de salud y del MINSA, que se coge de ello, es que el factor de riesgo es el sexo masculino. Hasta la edad de 65 años, las mujeres están protegidas por los estrógenos, y a partir de esa edad, 65 años, ya deja de tener, por sexo, el riesgo cardiovascular es similar al varón. Pero ojo, en varones es más de 55 años y en mujeres más de 65. Tabaquismo, las dislipidemias,
Esto es importante, ya hay guías actualizadas de trastorno en relación a las dislipidemias. En cuanto a los objetivos del LDL, los invito a revisar, ya están siendo más estrictos para disminuir incluso en los pacientes coronarios alto riesgo, tener un LDL menos de 70. Ya es algo que nos recomiendan las guías actuales. Bueno, es un paciente ya con alteraciones de la glucosa, la obesidad, el sobrepeso, un IMC mayor de 25, y la obesidad de un IMC mayor de 30. Pero yo recomiendo más que un IMC, es en primer nivel de atención, medir el perímetro abdominal, porque es la obesidad central la que me va a determinar las enfermedades que puede llevar a relacionarse con obesidad. Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese insulinoresistencia. Es la obesidad central y es la que mido a nivel abdominal. Entonces, más de 102 en hombres y más de 88 en mujeres para catalogar como pacientes de alto riesgo cardiovascular con solo medir la circunferencia abdominal. Y obviamente la historia familiar, que también tiene preponderancia aquí como factor de riesgo, y el síndrome metabólico. Los exámenes de ayuda diagnóstica siempre, ¿no? Determinar si hay algún daño de órgano blanco, ¿no? Eso es como una atención ya integral en el primer nivel de qué es lo que debo de pedir. Si un paciente que catalogo como hipertenso, entonces debo ya determinar cómo está a nivel renal, cómo está a nivel de colesterol, de triglicéridos, cómo está en cuanto a la glucosa. Entonces, ya exámenes más que implican una referencia, por ejemplo, una ecocardiografía, incluso un electrocardiograma, una evaluación por el cardiólogo, ya para aquellos pacientes que están de muy alto o alto riesgo cardiovascular, porque es determinante conocer si ha habido y si haya algún daño de órgano blanco. Y obviamente si tenemos un oftalmoscopio, pues sería excelente, ¿no? Determinar algún cierto grado de retinopatía en el paciente hipertenso. Ese es el criterio SCORE. No voy a mencionar el criterio de Framingham, sino bien el criterio de SCORE, que es el que está validado actualmente. Bien, el riesgo de muerte a los 10 años. Aquí, olvidémonos por un momento que el paciente sea hipertenso. Simplemente vamos a encasillar a un paciente por determinados criterios, ¿no? En riesgo, moderado, alto o muy alto riesgo. En bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. ¿De qué? De muerte a los 10 años. Obviamente, mientras vamos encasillando más factores de riesgo cardiovascular, pues este paciente va a incrementar su riesgo cardiovascular a los 10 años. El de muy alto riesgo es por encima del 10%. Bien, cuando ya ha tenido un accidente cerebrovascular, cuando es un paciente diabético con proteinuria, o una enfermedad renal por debajo de 30, con un filtrado menor de 30, estos pacientes ya tienen, ya de por sí, son catalogados como de muy alto riesgo cardiovascular. Esto es podría ser, ¿no?, una práctica habitual en el primer nivel de atención para saber frente a qué paciente estamos enfrentándonos, ¿no? Y hacia qué enfermedad o de qué grado de enfermedad estamos enfrentándonos. Ya de manera global es el criterio SCORE, pero en un paciente que es hipertenso ya puedo catalogarlo de por sí con un criterio de riesgo tanto de bajo, de moderado, de alto o de muy alto riesgo. Para eso también hay escalas de valoración, ¿no?, en la cual esto nos va a servir con el fin de poder brindarle un tratamiento integral al paciente que sufre de hipertensión arterial. Entonces, el primer nivel de atención generalmente es para pacientes de riesgo bajo, riesgo moderado. Ya si son pacientes de alto o de muy alto riesgo, esos pacientes son para criterios de referencia. Bien, y es que va a estar determinado básicamente, básicamente por dos cosas. Uno, son la sumatoria de factores de riesgo, y dos, la cifra de presión arterial con la que el paciente podemos catalogarlo como controlado o no controlado.
Generalmente los pacientes que están con objetivos de presión arterial por debajo de, digamos, de lo estandarizado, ¿no? 140, ¿no? Entre 130 y 140, bien, son de bajo riesgo, pero si se agrega factores de riesgo cardiovascular, más de 4, o ya solo ha hecho, perdón, una enfermedad renal grado 4 o un accidente cerebrovascular ya establecido, este paciente definitivamente es un paciente de riesgo muy alto, ¿bien? Siendo un paciente con presión arterial de grado normal alto, ¿bien? Pero si es un paciente ya catalogado como hipertenso y tengo estas cifras, aún así ya puedo catalogarlo como de riesgo muy alto, ¿bien? Ya cuando básicamente ya ha hecho un accidente cerebrovascular. Ese paciente ya es de muy alto riesgo y es mejor tener un adecuado control a nivel ya a nivel 2, nivel 3, ¿bien? Ya evaluaciones por médico internista, cardiólogo, con el fin de poder, digamos, controlar y evitar más daño a este paciente, en la cual, miren, ya es catalogado como de riesgo muy alto. Peor aún, aquellos pacientes, yo pongo la cifra de 160 para poder guiarme. De 160 para arriba es un paciente en el que debo, ya está, mínimo es de moderado riesgo. Entonces, este paciente es de mayor cuidado, es un paciente en el que no es, ¿qué es lo que está pasando? No tiene un adecuado control con el tratamiento, su estilo de vida, qué es lo que está sucediendo. Es la misma evolución de la enfermedad que es muy agresiva. Entonces, estos pacientes es preferible que ya están con 2, 3 fármacos antihipertensivos y no logro controlarlos, es mejor referirlos que necesita mayor estudios, un electrocardiograma, un ecocardiograma, ver si tiene retinopatía, qué grado, o la evaluación por el nefrólogo. Es precisamente esta escala de valoración europea la que me va a guiar en cuanto al tratamiento y el seguimiento estricto del paciente. Lo que vamos a brindar calidad. Los americanos son más simples, ¿eh? Por eso empecé la ponencia poniendo más énfasis en cuanto a la guía americana. Y simplemente es un paciente que hipertenso con factores de riesgo que van sumándose a más de 3 o más factores de riesgo cardiovascular, y es un paciente de alto riesgo. Y sí está por encima de 140 la sistólica. ¿Bien? Entonces, si yo sumo que es un paciente, digamos, no controlado, hipertenso, no controlado, hipertenso, pero con enfermedad renal, con tasa de filtrado glomerular menos de 60, con hiperlipidemia, con, digamos, con una enfermedad cardiovascular, ¿no? Signos de falla cardíaca, este paciente no puede ser, digamos, puede tener un seguimiento en un hospital nivel 1, en un primer nivel de atención. Este paciente debe continuar un tratamiento en hospital de mayor nivel, en un nivel mayor, ¿verdad? Entonces, pero si es un paciente que está con cifras de presión arterial más controladas, que tiene muchos dos factores de riesgo cardiovascular, se puede manejar en el primer nivel de atención. Igual coincide salud y MINSA en cuanto a la valoración de estas escalas, ¿no? Un paciente hipertenso, catalogarlo como de riesgo alto, por encima, de moderado para más, por encima de 140. ¿Bien? Son pacientes no controlados, ¿bien? Con diversos fármacos y con muchos factores de riesgo cardiovascular. De acuerdo a ello, repito, es la intensidad del tratamiento, por ello que el tratamiento es individualizado. Aquí no es solo cifra, es ver ante qué tipo de paciente estamos para poderle brindar, repito, una calidad de atención adecuada.
Y el tratamiento de la hipertensión arterial y los criterios de referencia, pues aquí ya voy a entrar a detallar en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, no solo el aspecto farmacológico, sino desde un aspecto de la calidad de vida del paciente que es hipertenso. Entonces, aquí expongo en cuanto a qué medidas debo tomar un paciente que ya está diagnosticado de hipertensión arterial. Mira, hago mis 3 validaciones en consultorio y de pronto confirmo el diagnóstico de hipertensión. Aquí es un poquito, yo le llamo, para analizar, ¿sí? Porque si es un paciente por debajo de 160, la presión arterial sistólica, pues lo que recomienda esta guía americana es modificación de estilo de vida, en unos 3 a 6 meses reevaluarlo, y si persiste con presiones arteriales entre 140 y 160, recién iniciar el tratamiento. Pero digamos, va a depender del criterio médico para combinar desde el principio, ¿no? Calidad de vida adecuada más tratamiento farmacológico desde el principio. Pero eso es lo que recomienda la guía americana. Incidir en el estilo de vida del paciente en cuanto a no sedentarismo, en cuanto al tabaquismo, evitar, ¿no? Anular, suspender el tabaquismo, en cuanto a mejorar el peso, a la restricción en cuanto a dieta, medidas dietéticas, o sea, es lo que siempre recomienda, ¿no? Pero hay pacientes, ojo, en lo que también me he enfrentado, que son pacientes, digamos, entre 40 a 50 años, los cuales de pronto están con mucho estrés, están con mucho sobrepeso, de pronto tienen una calidad de vida muy mala en los últimos meses, y hacen la medida de la presión arterial 3 veces en consultorio y de pronto está por encima de 140. ¿Será hipertenso o no será hipertenso? Entonces, la verdad es que posiblemente, ¿no?, sea ya un paciente hipertenso, pero no voy a ir de frente a tratar con fármacos, sino que debo incidir en estilo de vida. Ya depende, repito, del criterio médico para solapar tanto o, digamos, combinar tanto estilo de vida como tratamiento farmacológico, ¿no? Quizá con estilo de vida adecuado el paciente mejore sus cifras de presión arterial. Entonces, hay pacientes y pacientes. Entonces, hay que entrar a tallar de pronto ya en ese tiempo de modificar estilos de vida, ya me permite estudiar cómo está la parte cardíaca, la parte renal, saber cómo está su glicemia. Entonces, identificar factores agregados para poder modificarlos, ¿no? Pero si ya en consultorio tengo una cifra de presión arterial por encima de 160, ya no hay duda. Ese paciente debe iniciar tratamiento farmacológico ya definitivamente, ¿no? Mi meta es que la presión arterial esté por debajo de 140,90, ¿sí? Ya hay estudios, ¿no?, si ser muy intensivo, muy drásticos en cuanto a los objetivos de reducción de la presión arterial. Hay unos ensayos clínicos que son bastante, digamos así, más conservadores, ¿no?, en cuanto a la reducción de la presión arterial en un paciente hipertenso. Pero lo que sí, llévense este mensaje, que si es un paciente joven, son los que más se van a beneficiar de la reducción de la presión arterial en valores menores de 130, entre 120 y 130, ¿sí? Si son pacientes jóvenes, pongámosle punto de corte 65 años. Pero si son pacientes añosos, generalmente los ensayos clínicos son hasta pacientes llegan a la edad de 80 años. Por encima de 80 años, digamos, la meta terapéutica, incluso el octavo reporte del 2014, pues hay que tomar como punto de referencia 150 como meta terapéutica en aquellos pacientes frágiles que de repente no llegan a los 80 años, pero ya tienen menos edad y son frágiles, pacientes muy vulnerables,
postrados con accidente cerebrovascular ya de por medio, son muy dependientes. Entonces, mi meta terapéutica quizá en ellos no es tan estricta como aquellos pacientes menores de 65 años, en los que sí debo de incidir y debo de hacer un seguimiento más estricto de su enfermedad. Y la reevaluación es, bueno, la idea es que a los 3 meses lleguemos a esta meta terapéutica, lo cual a veces esto también pues es muy, digamos, podemos tomarlo con pinzas, ¿no? Recién a los 3 meses que me llegue para llegar a una cifra de presión arterial objetivo, pues va a depender del criterio médico, ¿no? Si es un paciente joven, quiero hacer un seguimiento más estricto, quizá no espere este tiempo. Y con un tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico, quizá reevaluarlo al mes, a los 2 meses, y con el fin de poder valorar si estamos llegando a la meta terapéutica, ¿no? Pero es algo estandarizado, los americanos recomiendan que esta meta debería ir dentro de los 3 meses, ya deberíamos, como tope, 3 meses, deberíamos ya de llegar a un objetivo. Definitivamente los cambios en el estilo de vida entran a tallar muchísimo porque con solo reducir, por ejemplo, el tabaquismo y sobre todo dentro de anular aquellos factores de riesgo nocivos, por ejemplo, el sedentarismo, hacer ejercicio aeróbico es de todos los cambios en el estilo de vida la que más me beneficia en cuanto a la reducción de la presión arterial. Incluso son preguntas de examen, ¿no? Los ejercicios aeróbicos son los que más me reducen la presión arterial. Si bien es cierto, al principio eleva la presión arterial, pero ya de manera, digamos, de manera constante, el evitar el sedentarismo, caminar, trotar, hacer bicicleta, nadar, pues incluso un poco de ejercicio de resistencia en un paciente hipertenso se va a beneficiar en cuanto a la reducción de por sí de la presión arterial. Reducción de la sal, nos ponen un punto de corte 5 gramos por día, menos de 5 gramos por día, una dieta saludable que sea rica en grasas poliinsaturadas y evitar las grasas saturadas y grasas trans, también una reducción en la ingesta de alcohol, bajar de peso, cesar el tabaquismo, una actividad física regular, que es la que hemos comentado, reducir el estrés. Aquí entra a tallar mucho, y es lo que también estoy viendo en pacientes en consultorio, que llegan con presiones arteriales de los que hace 3, 4 meses, muy bien sus cifras de presión arterial en casa y con su tratamiento. Pero de pronto en estos meses, ¿cómo es que están haciendo unos picos hipertensivos? Y en algunos, como no están acostumbrados a tener esas cifras, empiezan con síntomas, cefalea, tinnitus. Entonces, el grado de estrés con el que estamos al momento, y hay algunos pacientes incluso de que no tienen acceso al tratamiento, entonces hay una serie de factores que están involucrados en cuanto al incrementar la presión arterial en aquellos pacientes digamos, ya catalogados como hipertensos, hacer picos hipertensivos en aquellos pacientes catalogados como hipertensos, en los que comúnmente sus presiones arteriales están dentro de la meta terapéutica. Pues el estrés aquí es un factor muy importante para poder determinar, o factor muy importante para modificarlo en cuanto al beneficio en un paciente hipertenso, ¿no? El fármaco ideal, pues no existe. Debería tener debería basarse en un nivel de evidencia para prevenir morbimortalidad muy alta, ¿bien? También que sea solamente una vez por día, que sea costo-beneficio y que el paciente se adhiera al tratamiento. Bien, entonces, la verdad, así como en
un fármaco que me determine de pronto, tome ese determinado medicamento y el beneficio va a ser permanente, eso no existe. Pero sí podemos, digamos, crear un esquema terapéutico aproximado a lo ideal. Eso asociado al cambio de estilo de vida, yo creo que vamos a ganar mucho en cuanto a prevenir patologías ya secundarias, ¿bien? En la que ya no hay mucho por hacer, ¿no? Los europeos ya han hecho sus esquemas de tratamiento, pero yo creo que y esto es lo que el primer nivel de atención no debería faltar. Si es un paciente, lo que recomiendan es que sean tratamientos combinados y que sea en una sola pastilla, pero esto ya tiene que ver ya las industrias farmacéuticas, cual un paciente quizá no pueda tener acceso a comprar un medicamento que tenga 2 fármacos en uno. Entonces, la idea es que un paciente, cuando es catalogado como hipertenso, su base debe ser IECAS o ARA2, y a esta agregarle un calcio antagonista o un diurético. Lo que se recomienda es que si son cifras por encima de 150, 160, iníciale una terapia doble. Y si son cifras a menos y son pacientes de riesgo bajo, ¿no? O son pacientes frágiles, ya por encima de 80 años, quizás no voy a considerar una terapia combinada. Quizá con una monoterapia es suficiente para este tipo de pacientes. Pero eso va a depender de la respuesta terapéutica del paciente y frente a qué riesgo cardiovascular estamos. Bien, si no logra controlar este paciente, no tenemos una meta terapéutica, ya es, digamos, es una orden, algo ya definido que su tratamiento debe estar basado en IECA o ARA2 en su defecto, junto con un calcio antagonista o un diurético tipo hidroclorotiazida. Si es un paciente que, aún con estos 3 fármacos, no llegamos a la meta terapéutica, lo catalogamos como hipertenso resistente, es decir, aquellos pacientes cuyo tratamiento farmacológico ya en dosis óptimas, en dosis objetivos, 3 o más, que incluye un diurético, no logramos la meta terapéutica. Entonces, en ellos podemos agregarle la espironolactona u otro diurético, o incluso los alfa bloqueadores o un beta bloqueador. Hay estrategias también en la enfermedad coronaria, ¿sí? En la que ya medicamentos para la hipertensión arterial a veces son tan similares a los que se da en la enfermedad coronaria. Por ejemplo, en la enfermedad coronaria, si es un paciente que no es hipertenso, ¿no? Que tiene otros factores de riesgo, diabético, enfermedad renal, pero que no es hipertenso, y de pronto hace un infarto y hace también un compromiso extenso del miocardio con una FeO reducida. Este paciente no es hipertenso, pero sí debo iniciarle IECAS para evitar el remodelado del ventrículo izquierdo. Pero de pronto estoy utilizando IECAS no para la hipertensión, sino para un efecto beneficioso en insuficiencia cardíaca de etiología isquémica. Entonces hay fármacos que se solapan, ¿no? El uno y el otro. Beta bloqueador lo puedo usar en enfermos coronarios sin necesidad que sea hipertenso, porque me va a inhibir la actividad simpática. Necesito que esté inhibida en un enfermo coronario, bien, y ya de por sí estoy usando un fármaco antihipertensivo, ¿no? Con beta bloqueador, sí, que el paciente sea hipertenso, o incluso un calcio antagonista, no dihidropiridínico, que también tiene efecto antihipertensivo. Entonces, hay fármacos que se solapan en hipertenso con enfermedad coronaria. Y puede suceder al revés, que sea un paciente hipertenso que en el camino me haga una enfermedad coronaria y en las cuales ya está con tratamiento antihipertensivo, en la que simplemente debo de afinar un poco más su tratamiento de enfermedad coronaria, porque ya está con IECAS, ya está con beta bloqueador o con calcio antagonista, etc.
¿Bien? Es un detalle a tomar en cuenta para el primer nivel de atención. En los renales definitivamente es un poco más complejo el tratamiento porque son hipertensos muy resistentes los pacientes renales y en las cuales voy a tomar más, voy a incidir más en su tratamiento porque hay consideraciones a tomar en cuenta. Pues, si es un enfermo renal con menos de 30 de filtrado glomerular, yo no le puedo dar hidrocloroticida porque es un fármaco que ya no tendría efecto en aquellos pacientes con enfermedad renal y con filtrado glomerular menos de 30, y debo entrar a tallar ya otro tipo o el complemento de fármacos que están en el mercado, ¿no? Mucho cuidado con los hipertensos resistentes a enfermedad renal. Generalmente hay nefrólogos que usan espironolactona en este tipo de pacientes, pero yo particularmente evito usar en hipertensión arterial resistente, enfermos renales, este fármaco por el potasio, ¿no? Que puede generar problemas. Y los americanos, como repito, son más simples en cuanto a sus algoritmos. Por ejemplo, si es un paciente de hipertensión grado 1 o muy mayores o frágiles, de bajo riesgo, monoterapia. ¿Bien? Un calcio o un ARA2 o un IECA. Un IECA, siempre, así como en enfermedad coronaria es la aspirina el medicamento bandera, en hipertensión arterial el medicamento bandera es IECA. Los ARA2 están para si es que el paciente hace efectos secundarios a los primeros. ¿Bien? Pero es fármacos bandera en hipertensión arterial son los IECAs. Entonces, puedo considerar una monoterapia o una terapia combinada a baja dosis en aquellos pacientes de bajo riesgo cardiovascular. Pero ya cuando voy agregando más factores de riesgo cardiovascular, mi tratamiento va a ser mucho más dirigido y con metas terapéuticas mayores. Por ejemplo, si es un paciente diabético, me interesa, ¿no? Y eso ya es un consenso. Paciente diabético, mi meta terapéutica de presión arterial sistólica es por debajo de 130. Igual con accidente cerebrovascular, que ya ha pasado la fase aguda. Entonces mi meta terapéutica es menor de 130, entre 120 a 130. Y debo de usar el número de fármacos que me permitan llegar a esa meta terapéutica. Entonces yo voy a ser más estricto en cuanto a la suma, a frente a qué paciente estoy y frente a la suma de factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente. ¿Bien? Voy a presentarles dos estudios de los cuales en hipertensión arterial casi siempre, o sea, no podemos hablar de hipertensión arterial si es que no presentamos este estudio, el SPRINT, que en adelante, de repente, pues siempre tomamos en consideración este ensayo clínico del 2015, o sea, un año después del octavo reporte, en el que más o menos reclutaron un poco más de 9.000 pacientes, ¿bien? Y con factores de riesgo cardiovascular de muy alto o de alto o muy alto riesgo, pero no diabéticos. O sea, excluyeron a los diabéticos. Y de pronto, en un grupo estuvieron aquellos pacientes con metas terapéuticas muy estrictas y llámese por debajo de 130, ¿no? Entre 120 a 130, y aquellos pacientes con metas terapéuticas mucho más, digamos, más libres, más conservadoras. Entonces, en el seguimiento que se tuvo que dar en promedio de 3 meses, se demostró que en aquellos pacientes hipertensos, no diabéticos, con factores de riesgo de alto o de muy alto riesgo cardiovascular, el ser estrictos en cuanto a la terapia farmacológica me va a beneficiar o va a impactar en cuanto a insuficiencia cardíaca, en cuanto a accidentes cerebrovasculares, en cuanto a mortalidad. Es lo que definió el estudio SPRINT. Digamos, su talón de Aquiles es que no incluyó a los pacientes diabéticos.
pero concluyeron en que hay que ser más estrictos en cuanto al control de la hipertensión arterial. Tómese en cuenta lo siguiente, que este ensayo clínico, lo que se vio ya al analizar los datos es que las cifras en los pacientes, en los que fueron más estrictos el control de la presión arterial, digamos que infravaloraron más la presión arterial. Pongámosle un ejemplo. De uno de ellos, un paciente con 126 milímetros de mercurio, como criterio estricto de presión arterial, como meta terapéutica estricta, en este paciente, pues realmente tenía una presión arterial entre 130 a 140. Eso es lo que analizaron en este ensayo clínico. Es decir, al extrapolarlo podemos decir que un paciente, si lo mantenemos entre 130 a 140 de presión arterial, si es un paciente, lo que definió este ensayo clínico, ¿no? Va a impactar mejor pronóstico en aquel paciente en el que la meta de cifra de presión arterial es más digamos, o más conservadora. ¿Bien? Lo que sí hay otro ensayo clínico en la que incluyeron los diabéticos, que es el ACCORD, un poco menos de pacientes, un poco más de 4.000 pacientes. Aquí sí incluyeron a pacientes diabéticos, pero aquí hay una contraparte, este ensayo clínico con las metas terapéuticas actuales. Aquí las metas terapéuticas actuales mencionan que si es un paciente diabético, yo debo tener una meta terapéutica de 120 a 130, o sea, por debajo de 130. En cambio, este ensayo clínico, pues, menciona de que el ser estrictos en o tener una terapia intensiva en aquellos pacientes con hipertensión arterial y diabetes, pues no es significativamente estadístico, es más, puede ser nocivo. Entonces, para mayor enfermedad, sobre todo para enfermedad cerebrovascular y muerte, y no trajo mayor beneficio el ser estrictos en el control de la presión arterial en pacientes diabéticos, lo cual trae a contraparte lo que se sabe 10 años después, porque este es del 2010. Entonces, en el 2020 tenemos ya como cifra objetivo, ya, digamos, con mejor nivel de evidencia, tanto los americanos y los europeos, a tener una meta terapéutica más estricta en los pacientes diabéticos, a contraparte de este ensayo clínico. La gama de fármacos que tenemos, pues, está desde los IECAS. Es bueno saber, la dosis tope del captopril puede llegar a ser hasta 200, fíjense, pero nunca llegamos a esa cifra. Pero el captopril puede ser dado cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8. En el hospital, en algunas oportunidades, hemos tenido la ocasión de poder darle IECA un poco más de menos intervalo en cuanto a la dosis, ¿no? Pero bueno, es importante saber que el enalapril tiene una dosis tope de 40 miligramos, se puede tomar una o 2 veces al día, y de los ARA2, los que más conocemos son el losartán y el irbesartán. Ya no estamos, digamos, indicando valsartán en los pacientes por los últimos ensayos de fármacos que contenía valsartán y que podría tener otros efectos o unos efectos nocivos. Bien, entonces el losartán y el irbesartán al momento son los ARA2 en las que nos tomamos en consideración para aquellos pacientes de repente que tienen ya efectos secundarios a los IECAS. Entonces ahí entra a tallar estos fármacos. Y se pueden dar el losartán 1 o 2 veces por día y el irbesartán 1 vez por día. Los beta bloqueadores, el atenolol, el metoprolol, de los calcio antagonistas, los dihidropiridínicos, casi siempre tomamos en cuenta a los dihidropiridínicos, es decir, el amlodipino y el nifedipino. Si sabemos ya la función ventricular,
¿no? Que está conservada y eso nos da mayor tranquilidad a poder usar otros fármacos, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos tipo diltiazem o el verapamil, bien, como estrategia a agregar en la terapia farmacológica de este tipo de los pacientes hipertensos. Y la hidroclorotiazida, que es la terapia base como diurético, siempre en la guía nos recomienda, cuya dosis tope es hasta 100 miligramos de dosis de hidroclorotiazida. Como pregunta, ya para terminar, son los últimos slides, ¿cuál de los siguientes tratamientos muestra un manejo inadecuado? Hipertensión arterial con tos secundaria, inhibidor ECA que está recibiendo losartán, hipertensión arterial coronario que está recibiendo diltiazem, hipertensión arterial con disfunción ventricular izquierda que está recibiendo enalapril, hipertensión arterial con taquicardia que está recibiendo propranolol, hipertensión arterial con insuficiencia renal severa que está recibiendo hidroclorotiazida. Entonces, un manejo inadecuado, obviamente, si un paciente con IECA con tos, yo debo de suspenderle e iniciar un ARA2. Un paciente coronario que está recibiendo diltiazem, el diltiazem tiene 3 efectos. Tiene efecto antihipertensivo, tiene efecto de modular la frecuencia cardíaca, es decir, un antiarrítmico, ¿no? Como antiarrítmico, y tiene un efecto vasodilatador. Este último efecto es el que lo usamos para en pacientes hipertensos. Y si es coronario, con mucha más razón, los 2 primeros efectos que ofrece este calcio antagonista no dihidropiridínico, siempre y cuando la función ventricular esté conservada. Hipertensión arterial con disfunción ventricular izquierda, que está recibiendo enalapril, obviamente, para evitar el remodelado, es el fármaco, digamos, de los estándar en este tipo de pacientes. Si es hipertenso y taquicárdico, un beta bloqueador está ahí muy bien indicado. Y si es con insuficiencia renal severa, un filtrado glomerular menos de 30, definitivamente la hidroclorotiazida no es un fármaco a indicar, ¿no? Que no tiene efecto en este tipo de pacientes. Para valorar si un paciente está, digamos, cumpliendo con el tratamiento o no, hay un test de Morisky-Green, que ya se ha validado, que se empezó con aquellos hipertensos, pero que ahora ya se usa para otro tipo de enfermedades, en la que si contesta correctamente estos 4 ítems, podemos definir que es un paciente hipertenso que está adherido al tratamiento, ¿no? E hipertenso, por tanto, un hipertenso controlado. ¿Cuándo referir a un paciente? Si estamos en el primer nivel de atención, si es de hipertenso de alto o de muy alto riesgo. O sea, definitivamente este paciente debe tener una monitorización en otro nivel de atención. Bien. Esto como resumen. Definitivamente también el médico especialista puede ahí brindar alguna orientación más y sobre todo los estudios que puede tener un paciente hipertenso que no se puede hacer en el primer nivel de atención. Por ejemplo, una ecocardiografía, por ejemplo, si tiene daño renal, determinar la proteinuria en 24 horas, un fondo de ojo, la evaluación por el oftalmólogo. Entonces, es una evaluación multidisciplinaria que no se puede hacer en un primer nivel de atención. Y esta última gráfica resume todo lo que debe ser un aspecto global del proceso de atención en paciente hipertenso. Bien, identificamos al paciente, bien, sus factores de riesgo, preguntamos factores de riesgo y lo estratificamos. Si ya el paciente trae exámenes auxiliares, pues bien, ¿no? Si no, ya le pedimos y lo reevaluamos. Pero debemos catalogarlo si es un paciente de bajo riesgo, de moderado, porque estos son los que deben estar bien tratados en el primer nivel de atención. ¿Bien? Pero si es un paciente de alto riesgo a más, es mejor que sea evaluado en otro nivel de atención, ¿verdad? Eso es en resumen de la norma técnica de salud. Como conclusiones a la exposición, puedo mencionar que es importante la obtención fiable de la presión arterial desde aspectos como un aparato de medida estandarizado, así como de condiciones para la misma. El diagnóstico de hipertensión arterial, según consensos
guías internacionales, presión arterial más de 140/90. Si es en consultorio, 2 a 3 visitas. Y esta cifra va a variar si se realiza un AMPA o si se realiza un MAPA. Y la detección oportuna obviamente va a impactar en calidad de vida y en cuanto a pronóstico. Si detectamos y tratamos oportunamente la hipertensión arterial, es importante saber valorar el riesgo cardiovascular de un paciente hipertenso para, o sea, desde bajo, de alto, moderado, alto, muy alto riesgo, para brindar un programa de atención adecuado, referirlo si es necesario, y también brindar una terapia óptima, y definir metas terapéuticas. Y el tratamiento de hipertensión arterial es individualizado, que incluye cambios en el estilo de vida, fármacos, establecer objetivos de acuerdo a la valoración cardiovascular. Bueno, en eso puedo concluir la presentación.